Continuamos en Ritual del Habitual, estamos nuevamente con Delphi y recién escuchábamos Fuegos de Octubre de Los Redondos, que es tan buen tema, pero tan buen tema y está tan en línea con este mes que lo escuchamos dos veces seguidas. Bueno, estamos con una invitada muy especial, tenemos en comunicación virtual por Zoom a Ceci Barros, candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires e integrante del Movimiento Evita. Hola Ceci, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo va? Sí, los escucho perfecto. Buenísimo, buenísimo que nos escuchas, perfecto. Bien, queríamos arrancar esta entrevista, ¿no? Estuvimos escuchándote la semana pasada cuando estuviste junto a Diego y junto a Laura Velasco acá en el Centro Cultural Doblar el Viento, donde nos aloja a esta radio. Te estuvimos escuchando, la verdad, y nos llamó mucho la atención tu historia de vida, ¿no? Cómo relatabas tu origen, ¿no? Y nos parecía interesante que puedas sintéticamente contarnos un poco de ese origen y sobre todo de cómo llegaste a ser candidata a diputada. Bueno, voy a intentar ser breve porque yo les contaba el otro día que a mí me gusta mucho hablar y no paro. Em, Mis viejos vinieron del campo en las migraciones internas de los 80, cuando bueno, el campo se puso más expulsivo que nunca, y vivieron muchos años en lo que fue la toma del albergue Warner, que era el hospital de niños y niñas más grandes de Latinoamérica que se estaba construyendo en el peronismo y quedó parado en la dictadura militar. Y en los 90, durante el periodo del menemismo, se venden esas tierras a Carrefour y mis viejos se van a vivir a Villa Soldati, lo que es el barrio Ramón Carrillo, en un barrio que se construyó en 90 días, donde las condiciones de vida eran sumamente precarias porque las condiciones habitacionales no estaban todavía óptimas para que se habitara ese barrio. Entonces yo me crié y crecí al calor de los cortes de calle con mis viejos reclamando por las condiciones dignas para su barrio, para sus vecinos y sus vecinas, muy acostumbrada a vivir entre ollas populares y compartir el poco de comida que teníamos, porque tuvimos la suerte de que mi papá siempre pudiera trabajar en relación de dependencia, siempre en fábricas. Hace 20 años labura en la misma fábrica textil hasta hoy, y mi vieja fue empleada doméstica y tuvimos esa suerte, y siempre compartiendo lo que teníamos. Y hace 10 años conocimos al movimiento Evita, y empezamos a armar un apoyo escolar, después festivales de rap, que al principio eran en el barrio, después se hicieron distritales, torneos de fútbol, empezamos a organizar un dispositivo para el abordaje de los consumos problemáticos de sustancias, también empezamos a militar el feminismo y construimos dispositivos para el abordaje de violencia de género, que se conocen como promotoras Micaela García, y actualmente en el medio de la candidatura me encontraron realizando unos proyectos de unidades productivas en donde pretendemos, ¿no?, generar autonomía económica a las compañeras que sufren violencia, y estamos organizando un centro de estética, centros gastronómicos, y bueno, y nos estamos formando también en todo lo que es la producción textil de artículos de gestión menstrual ecosustentables. Y a partir bueno, de toda esta trayectoria militante, también en el medio, digo, trabajé en McDonald's, en Burger King, en Coto, y actualmente soy docente. Y en el medio de todo esto, bueno, mi responsabilidad como militante fue creciendo cada vez más, y para dentro de mi organización y con mi comunidad. Y bueno, todo esto devino en lo que soy mi candidatura, que tiene que ver con poder ser parte de una lista, expresando, ¿no?, una construcción territorial nada, sólida, que esté anclada fundamentalmente en los sectores populares. Sí, sí, creo que... Sí, Delphi. No, no, iba a sumar a esto que decías, una cosa que te escuchamos decir el viernes justamente, que tenía que ver con cómo veías vos no solamente tu rol como candidata, sino como qué significa el rol, digamos, dentro del Congreso. En eso te iba a preguntar, como bueno, cómo ves vos un rol como ese en relación con toda tu experiencia como militante. Y de paso también preguntarte cómo viste los hechos que ocurrieron ayer, justamente en el Congreso, en relación con la sesión Que no que no fue, prosperó. que es la sesión que no sesionó. Sí, en principio yo siempre hablo de la diferencia entre lo que es la expresión y la representación.
muchas veces de distintos espacios políticos han representado a diversos sectores, lo han hecho mejor, lo han hecho peor, pero no perteneciendo a esos sectores. Y creemos desde mi organización y entiendo que también desde el Tridente que lo mejor es poder tener el pueblo expresado en el Congreso, con toda la diversidad que eso implica. Porque siempre hay algo que nosotros y nosotras decimos, que es que cuando en el periodo del primer peronismo, donde hemos logrado las mayores conquistas, fue el periodo en donde mayor expresión del pueblo había en el Congreso. Entonces estamos convencidos y convencidas de que nadie mejor que quien atravesó esos problemas, de quienes están pensando esas soluciones y construyen conocimientos comunitarios, quienes dan la pelea y construyen esto que nosotros siempre decimos, de abajo para arriba las soluciones, para llevar la voz al Congreso y para poder materializar todo eso que ya venimos haciendo en los barrios. Y me parece que te referís a eso cuando me preguntás por qué es importante, porque nosotros y nosotras ya cargamos con un conocimiento, venimos construyendo experiencias y necesitamos más herramientas para poder consolidarlas y para poder generar siempre más y mejor trabajo, porque todas nuestras experiencias están atadas a la idea de que somos trabajadores y trabajadoras, al hecho real de que somos trabajadoras y trabajadores. Y respecto a la sesión de ayer del Congreso, y la verdad que es una vergüenza, pero tampoco nos sorprende, ¿no? Que todo lo que es el sector del macrismo, de PRO, de Cambiemos, Juntos por el Cambio, siempre esté a favor de los poderes, del poder económico concentrado, de las grandes empresas, porque la ley de etiquetado frontal lo que viene a hacer es poner contra las cuerdas, ¿no?, a las grandes empresas y al uso de productos que son altamente contaminantes, de productos que nos hacen mal a la salud, y nos invita también a cuestionar qué comemos, pero fundamentalmente eso, ¿no? Pone en jaque cómo se produce el alimento y qué se le pone al alimento que consumimos, porque si empezamos a darnos cuenta de que los productos que elegimos tienen exceso en grasa, exceso en sodio, que tienen excesos de conservantes, y quizás elijamos otra cosa. Entonces, lo que empieza a pasar es eso, ¿no? Que ante la posibilidad de disminuir sus ventas, las empresas presionan al sector del macrismo, que justamente son quienes lo financian, ¿no? Quienes financian esta campaña, la campaña del macrismo, y bueno, y ahí tenés el resultado, no bajaron a sesionar. Entonces, nada, se pone una vez más sobre la mesa cómo trabajan y para quiénes trabajan en ese sector, ¿no? Que Así nunca es. va a ser a favor del pueblo, sino que siempre a favor de las grandes empresas. Así es, y como vos decías, no sorprende que tengan esta actitud, ¿no? Desde el sector de Juntos por el Cambio. Me parece interesante aclarar que no fue solo eso lo que hicieron ayer, sino que además presionaron, ¿no? Juntos por el Cambio no aceptó el acuerdo que había, ¿no?, para trabajar. Y por ejemplo, hubo diputadas del Frente de Todos que estaban con COVID y que no pudieron estar presencialmente en la sesión, obviamente porque no van a ir y contagiar a sus compañeros y compañeras, y que tampoco lo pudieron hacer virtualmente, ¿no? Pero además, lo peor es que ellos denuncian que esta ley no favorece a los sectores populares porque va a encarecer los productos que consumen los mismos sectores populares, además como si esos sectores populares no padecieran de enfermedades, de obesidad, que también se verían beneficiados por esta ley. Dicho... Sí, ahí Sí, también, perdón, dale, dale. no, que la escuchaba Vidal justamente hoy a la mañana, escuché un recorte que pasaban, que ella decía que bueno, que mientras el Frente de Todes busca sesionar esta ley de etiquetado frontal, hay un problema, ¿no?, de pobreza, de pibes y pibas que todavía no volvieron a la escuela, y hablaba del 1.300.000 pibes y pibas que no volvieron a la escuela. Y la verdad que es un nivel de cinismo el que manejan, porque justamente son ellos y ellas quienes recortaron, por ejemplo, el programa de actividades infantiles. Es un programa que se crea cuando nace la asignación universal por hijo para que los pibes y las pibas volvieran al colegio y mantenieran esa trayectoria educativa. Y fueron ellos y ellas quienes recortaron ese programa. Es la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que hoy tiene el menor presupuesto de educación. Entonces, el cinismo que manejan para hablar de los sectores populares y fundamentalmente para hoy levantar esas banderas como propias. La verdad es que la gente no se olvida quiénes son y por qué hacen lo que hacen. Y después sí pensaba también que es verdad que hay una
esto más como militante, es una reflexión que les quiero compartir, que yo pensaba, por ejemplo, en esto de la ley de etiquetado frontal, pensaba también en, por ejemplo, el nivel de contaminación que hay en el mundo. Mientras estaba hoy pensando en todo esto, hacía como ese paralelismo, y pensaba que si no hay herramientas para que los países avancen en la transformación de la producción para reducir el impacto ambiental, se va a profundizar la desigualdad respecto a la contaminación entre los países que más dinero tienen contra los países que menos dinero tienen. Creo que en los sectores populares puede llegar a pasar lo mismo si los productos que no tienen conservante, que no tienen exceso en sodio, que no tienen exceso en grasa, son más baratos y los otros son más caros. Pero para eso se necesita la intervención del Estado, pero fundamentalmente se necesita trabajar con los sectores de la economía popular que hoy producen alimentos sin agrotóxicos y sin conservantes y que son más baratos que los alimentos que se venden en el supermercado. Entonces, claramente, no sé, lo que está también de fondo es la crisis de producción que tenemos en nuestro país, y creo que es una gran oportunidad también para nuestro sector. Entonces, la síntesis de lo que hoy venía pensando es que en realidad esto no va en contra, en realidad va de la mano del proceso de crecimiento que viene teniendo la economía popular, que justamente está conformada por los sectores populares. Así es, compartimos, creo, plenamente tu reflexión, Ceci. Ceci, te quería hacer una pregunta que me parece que es clave, que la tenemos que preguntar, que es, ¿qué opinás sobre el resultado de las PASO? Pero antes de que me contestes, te voy a pedir, si vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Quédate ahí, acompáñanos y enseguida volvemos y te queremos seguir escuchando. Dale. También te derretías por sus vidas, querías disfrutar de su química milagrosa que te invitaba a bailar, hasta borrar en los bolsillos la fecha de la guita. Pareces embalsamado y no es así, una especie de tarado que el charro chino armó, que hace que abandone a su mujer por
Bien, y continuamos ahora en comunicación con Ceci Barros, candidata a diputada por el Frente de Todos. Ceci, recién te escuchábamos hablar y nos contabas sobre tu historia militante, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? En relación también al resultado de las PASO, de las últimas elecciones, ¿qué tanto se relaciona con el lugar que tendrían que tener en la lista de diputados personas que vengan de una historia militante no tan cercana a los sectores populares como la tuya? Sí, me parece que lo que hay es estamos como en una crisis de expresión un poquito un poquito más genuina, ¿no? Como más diversa, por decirlo de alguna manera. La realidad es que yo el otro día les compartía, ¿no? Que Diego, por ejemplo, que es el compañero de la CCC, es candidato a legislador suplente, cuando de mínima debería o estar un poco más en un lugar más visible o en un lugar entrable, y creo que es momento de que quienes venimos de los movimientos populares, de quienes venimos de los sectores populares, podamos formar parte del Congreso para poder expresar cuáles son las demandas desde el sector. Y en ese sentido, creo que las PASO expresaron eso también. Por un lado está el voto enojo, el voto bronca, que le llaman así, ¿no? Que tiene que ver con o no ir a votar, porque muchas personas no fueron a votar, o, por ejemplo, los votos que sacó Milei, que la verdad que es sorprendente que haya sacado el 14% en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, y tiene que ver con que sus formas de expresar, ¿no? El malestar quizás interpelan a determinado sector, y yo creo que hay cosas que le hicieron muy mal a la política, como por ejemplo el coacheo. De pronto casi todos hablan igual, los volantes son todos muy parecidos, y me parece que es momento de revisar eso, de retomar viejas prácticas. Yo creo mucho en la mística, en la mística militante, de salir, de enamorar, de escuchar, de generar propuestas concretas, y creo bueno, que las pasos fueron un poco expresión de eso. Creo que el pueblo, ¿no? Expresó un malestar muy grande, que hay que escuchar, que hay que atender, que eso se atiende con más y mejor política pública, profundizando ese proceso que veníamos a llevar adelante en el 2019, y fundamentalmente creo que hay que también cambiar la estrategia electoral. Hablabas de coacheo y se me hizo presente la imagen de Durán Barba, no sé por qué, pero Sí. me imaginé ahí de Durán Barba. La otra pregunta que te quiero hacer en relación a esto es, ¿cómo lo ves de acá a noviembre, no? ¿Vos creés que existe posibilidades de que se revierta esta situación? ¿Y por dónde pensás, digamos, que tendría que cambiar la política del Frente de Todos y la campaña para que eso suceda? Sí, yo creo que hay posibilidades de mejorar la elección. Obviamente que lo ideal sería poder dar vuelta a la elección, pero creo que vamos rumbo a mejorarla. Por un lado, esto que decía de más y mejor política pública, de acelerar un poco aquellas ideas, aquellas proyecciones que teníamos de acá a fin de año, porque hay una urgencia que es económica y hay que resolverla. Después, creo que también tenemos que revisar algunas cuestiones hasta discursivas. El otro día hablaba con ustedes y les decía que cuando hablamos de planes, de pasar de planes sociales al trabajo, en realidad tenemos que hablar de generar créditos no bancarios para los procesos productivos de la economía popular, de acercar maquinarias y herramientas para aquellas cooperativas que necesiten mejorar la calidad de su producción, de generar más espacios de formación que tomen la experiencia de los sectores populares. Tenemos que dotar de contenido aquel título que entiendo que para un sector es lindo, pero para nuestro sector queda muy vacío de contenido, así que esa es otra responsabilidad. Y por último, sí creo que hay que hacer una campaña que sea fundamentalmente de cara a la gente. Hay que salir a escuchar, incluso hasta aquellos vecinos y vecinas que no se sienten interpelados por el Frente de Todes, porque es ahí donde vamos a entender qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que nos falta y qué es lo que tenemos que construir para darle respuesta a aquellos sectores que hoy no se sienten convocados por la propuesta del Frente de Todes. Me parece muy bueno estos que decías. Ceci, Delphi, ¿querés agregar algo más? Yo estaba pensando, recién decías lo de esto de la mística, que es algo que se habla mucho, también de recuperar, sobre todo en el sector joven,
cierto relato, ¿no? En relación con la militancia y pensaba también cómo eso está muy vinculado a la lucha. Pensaba en organizaciones como, bueno, la que perteneces, recién nombrabas también a la CCC, como espacios que integrando el frente también han salido a justamente a mostrar que la forma de abrirnos paso hacia ese presente y ese futuro que estábamos necesitando, esta salida de la crisis, se consigue también mediante eso en sus múltiples formas, ¿no? No solamente hablamos de hacer una marcha, sino hablo también de las mujeres que estuvieron en los comedores, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que han estado al frente de los hospitales, de los trabajadores que han estado trabajando en plena pandemia y los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, por ejemplo, que aún a pesar de todo eso y de no contar con maquinarias, con subsidios, con instalación de sus productos, en plena crisis han estado desarrollando todo esto. Y en relación con eso, te quería pedir un mensaje quizás para los más jóvenes que han visto, sobre todo quizás aquellos que han transcurrido la pandemia quizás más aislados, quizás sin poder encontrarse con sus amigas en la escuela, que recién ahora están volviendo a salir, a encontrarse, a dialogar y a pensar la posibilidad de armar estos proyectos en común. Sí, ahí hay algo que es elemental, que la juventud tiene una matriz fundamentalmente revolucionaria, ¿no? Esta rebeldía que tenemos ante lo impuesto, ante lo que no nos gusta, ante aquello que está mal, es clave y es una chispita que a veces se va apagando con el correr de los años. Y la militancia es ese viento, ¿no? Que hace que la llama siga encendida. Entonces, y es esa herramienta que también podemos usar para transformar todo aquello que no nos gusta, que nos hace sentir incómodos, incómodas. Fue la juventud la que nos puso en jaque, por ejemplo, con el debate del aborto. Es la juventud la que hoy está poniendo en jaque la crisis climática. Entonces, primero, correrse de ese lugar, o por lo menos seguir, ¿no? Rebelándonos ante ese lugar que nos quieren poner muchas veces, de que la juventud todavía le falta para opinar, de que lo que tiene para decir no es importante, porque todo lo que tenemos para plantear los jóvenes siempre es importante y siempre suele ser transformador, y por eso hay mucha resistencia. Y por otro lado, que salgamos a hablar con nuestros amigos y nuestras amigas, porque algo que también es característico de la juventud es ese amor que tenemos por la comunidad, por estar, ¿no? Ranchando en la plaza, por estar acompañándonos entre amigues ante alguna situación incómoda, ante algún problema, y es justamente ese amor por quienes nos rodean lo que tenemos que recuperar, lo que tenemos que poner en valor en el marco de esta campaña, y salir a hablar con quienes hoy están optando por una opción, por ejemplo, como lo es Milei, que va en contra de nuestros intereses, porque lo que pretende es privatizar, es profundizar las desigualdades, es generar cada vez más exclusión, y eso va en contra de la felicidad, eso va en contra de los proyectos de vida que podamos tener. Así que sí, hay que poner el corazón sobre la mesa y salir a hablar desde ahí con nuestros seres queridos, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestras ranchadas, y convencernos de que no hay otro camino, que es a través del Frente de Todes, que hoy es la única opción electoral para poder darle pelea a esta derecha que cada vez se profundiza más, y que bueno, y que lo que pretende es otra vez, ¿no? Garantizar la fiestita para unos pocos. Así es, Ceci, la verdad que me parece un muy buen mensaje de cierre. Creo que somos los jóvenes, como los que integramos este programa también, a los que muchas veces se nos subestima desde distintos sectores, ¿no? Y me parece que ese mensaje que vos dabas de llegar, de ir al encuentro con el otro, con otros jóvenes, no solo a los que por ahí eligieron opciones como Milei, sino incluso creo que a muchos que por ahí no fueron a votar porque dijeron, bueno, esta es una paz, o es una elección que no sirve, que hay quizás esa idea en algunos jóvenes, quizás no. Me parece que a esos también tenemos que llegar y tenemos que conmoverlos para que elijan la opción del Frente de Todo, que es la única alternativa que le puede poner un freno a esta derecha que bueno, que es la más rancia que hay. Sí, que cada vez que nos digan que la política no sirve
alguien que está jugando en política, hay que dudar un poquito de beneficio de la duda hay que tener. La política es la herramienta transformadora, es la herramienta que tenemos para hacer escuchar nuestras voces y hay que usarla. Así es. Te agradecemos Bueno. mucho, Ceci, por habernos dedicado este tiempo para charlar con nosotros, para contarnos sobre tu vida y sobre tu militancia. Y bueno, esperamos poder encontrarnos nuevamente en el programa, en la calle, en donde sea, ¿no? Y en la victoria que esperemos que se dé en noviembre en las urnas. Dale, muchas gracias por la invitación y bueno, que tengan buenas tardes. Buenas tardes para vos. Bien, ahora vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos con más Ritual de lo Habitual.